Buenas, les saluda Napoleón Berger, su compañero del área de prostodoncia. Y me ha tocado la tarea de explicarles en qué consiste nuestro trabajo en clínica durante este cuatrimestre 2020. Cuatrimestre mayo-agosto 2020 para nosotros los docentes de clínica va a ser especial, porque vamos a trabajar de manera virtual. Una manera virtual cara a cara en la que junto con el alumno vamos a desarrollar las perspectivas de diagnóstico, planificación de tratamiento y el manejo de los protocolos propios de nuestra área de la prostodoncia. Esto es una asignatura emergente, o sea, una emergencia, dada la crisis del COVID-19, pero también es una coyuntura que aprovecha la dirección de la escuela para variar o cambiar, en una mejor palabra, la manera en que nosotros evaluamos el desempeño de los alumnos en clínica. Vamos a cambiar de una modalidad de evaluación de requisitos a una visión integral del paciente. La clínica integral remota, como la define la directiva de nuestra escuela, en especial también la doctora Sheila Gurdía y la doctora María Contreras, definen que es un recurso que busca promover la enseñanza remota, la cual esencialmente es una enseñanza virtual cara a cara, donde se ejecutan lecciones a través de videoconferencias en diferentes conexiones o plataformas. CIR, como llamaremos a la clínica integral remota a partir de ahora, utiliza como estrategia educativa principal el método de caso. Y el objetivo que busca es que el estudiante pueda adquirir competencias de manejar, discriminar y seleccionar los elementos diagnósticos y de plan de tratamiento y la ejecución de procedimientos del caso clínico asignado basado en evidencia científica, integrando decisiones multidisciplinarias en caso de que se requiera. Básicamente, este esquema les presenta nuestra secuencia de trabajo en la clínica remota durante todo el cuatrimestre. Si observamos la pantalla, vemos que la flecha nos indica las semanas y nos describe las 14 semanas que tiene el cuatrimestre. Durante la primera y segunda semana, los estudiantes, conjuntamente con nosotros, van a recibir una asignación de un paciente por el área de diagnóstico. Luego ellos van a ir rotando por el área, hacer interconsulta por especialidad para analizar el caso y ver las posibles soluciones a los problemas clínicos que tenga el paciente. Además de eso, durante la primera y segunda semana, los docentes tenemos la misión de orientar a los alumnos sobre las actividades específicas de cada área. Además de eso, ellos van a hacer la evaluación radiográfica, el diagnóstico presuntivo en el área de diagnóstico. Y durante la primera y segunda semana será donde el área de diagnóstico y el área de radiología trabajarán con su mayor carga. Pasamos entonces a la semana 3, donde se propone que se haga un seminario interdisciplinario diagnóstico, donde se va a presentar el listado de problemas del paciente, el diagnóstico presuntivo y los posibles tratamientos para que desde un punto de vista interdisciplinario, con docentes de todas las áreas, el estudiante de clínica pues elabore un plan de tratamiento más acabado y con la perspectiva de cada una de las especialidades a las cuales él está interconsultando. Ya a partir de la semana 4 hasta la semana 12, nuestro trabajo se va a hacer un poquito más rutinario. Es decir, ya ahí vamos a hacer y a desarrollar la planificación del tratamiento y el desarrollo de los protocolos por tratamiento. Es decir, en el caso nuestro de prótesis, si el plan de tratamiento del paciente resultante del seminario interdisciplinario es una prótesis removible, pues durante la semana 4 a la 12, él va a desarrollar los protocolos de cada uno de los pasos que involucran la confección de un removible. Por ejemplo, va a desarrollar tallado de nichos. Después va a desarrollar el protocolo para la impresión definitiva. Posteriormente el protocolo para la prueba de metal. Posteriormente el protocolo
para la toma de relación internacional, la prueba con dientes, la colocación, los controles y las reparaciones o posibles molestias, cómo las aliviaría. Todo esto es desde una perspectiva teórica basada en evidencia científica, es decir, que el estudiante va a confeccionar una serie de reportes, de diapositivas, de recursos, donde él va a describir todo lo que puede o tiene que hacer, a miras de construir un portafolio lleno de estas actividades que le van a servir a él como base para en la semana 13 y 14 construir una presentación de reporte de caso final. Esa presentación de reporte de caso final es la segunda exposición que van a hacer ellos de carácter multidisciplinario, donde ellos van a presentar la planificación del tratamiento y todos los protocolos a un grupo de docentes de diferentes especialidades. Es básicamente lo que se hace en los casos clínicos que están en las especialidades, pero hasta aquí vamos a llegar hasta la planificación y los procedimientos serían simulados. Les describo claramente el proceso. Semana 2 se asignan los alumnos por especialidad a un docente durante el cuatrimestre. El docente trabajará el caso con el alumno. El alumno tendrá un encuentro con el docente cara a cara. Deberá traer el caso con el listado de problemas que tiene el paciente, la interpretación radiográfica o la radiografía panorámica y las fotografías. En trabajo colaborativo a través de la plataforma Google Drive, se realizará la interconsulta apoyado a un referimiento, donde se analizarán las características del caso para aportar una solución al problema. El docente debe motivar al alumno a investigar las alternativas y justificar con evidencia científica el tratamiento que presenta. Posteriormente, se redactará en el referimiento las conclusiones del encuentro como un tratamiento presuntivo en el área. Estamos en la semana 2, la etapa diagnóstica. En la semana 3, durante esta, los docentes participarán en un seminario multidisciplinario diagnóstico, donde el estudiante presentará el plan de tratamiento para ser aprobado por los docentes de distintas especialidades. Este se presentaría en una plantilla facilitada por la Dirección de Clínica y estos seminarios se coordinarán a través de la dirección en conjunto con el área de diagnóstico. A cada grupo de docentes se le asignará por tanda un grupo de alumnos para esta actividad en formato de videoconferencia, utilizando la plataforma Google Meet. Una vez aprobado este tratamiento, se autoriza al alumno a trabajar el caso donde en cada especialidad desarrollarán los protocolos de tratamiento específicos por especialidad, realizando las interconsultas oportunamente y construyendo en Google Drive un portafolio con las informaciones del caso. Cada especialidad a partir de la semana 4 trabajará de manera individual guiadas por un instructivo. De la semana 4 a la semana 12 se va a discutir el instructivo de cada área y se programarán los encuentros y actividades de acuerdo al sílabo de cada área. Nosotros tenemos, en el caso de prótesis, 4 sílabos diferentes o 4 descripciones de contenido, una para prótesis total, uno para prótesis removible, uno para prótesis fijas convencionales, es decir, prótesis metalocerámica y circonia, y una para prótesis parcial fija adhesiva. Se empezará a trabajar los protocolos de acuerdo a la secuencia de procedimientos, dependiendo del aparato que se va a realizar. En cada encuentro, el profesor, de acuerdo a las estrategias y recursos expuestos en el sílabo, trabajarán en simulación clínica el caso. El profesor deberá sentar la actividad realizada de cada día en una hoja que se llama hoja de evolución de procedimiento que va a estar en el folder de cada alumno. Les pongo como ejemplo prótesis total. Prótesis total va a realizar este grupo de actividades desde la semana 4 a la semana 12. En la semana 12 se plantea hacer un seminario conjunto, o sea, una serie de actividades, videoforum e inclusive una conferencia acerca de la bioseguridad y la odontología en tiempos de COVID-19, o sea, de la etapa postpandémica. Pero ahí ustedes ven que cada semana tiene asignada una etapa clínica, resaltando que en la semana 8 se habla acerca de técnicas de laboratorio, comunicación con el técnico dental y las diferentes
maneras en que podemos indicar a confeccionar una prótesis total, como por ejemplo una prótesis total convencional, con la técnica que se conoce, y también por CAD/CAM. Todo esto simulado, apoyándonos en video, en artículos, en libros y en revistas. La semana 13, que ya son las semanas 13 y 14 realmente, son las semanas finales de clínica. Y en estas semanas el estudiante se le asignará un horario para la presentación final del caso en un segundo seminario interdisciplinario enfocado al caso clínico simulado, donde explica por especialidad y de manera secuencial los protocolos trabajados con el docente durante el cuatrimestre. Este se presentaría en una plantilla facilitada por la Dirección de Clínica y estos seminarios se coordinarán a través de la dirección en conjunto con el área de diagnóstico. A cada grupo de docentes se le asignará por tanda un grupo de alumnos para esa actividad en formato de videoconferencia. Esta actividad representa en el área de prótesis el 40% de la evaluación de todo el área. El 60% restante se distribuyen por encuentro clínico de acuerdo a la rúbrica de evaluación para cada tipo de tratamiento. Al final de la semana 14, el coordinador del área reportará a la dirección de clínica la clasificación acumulada o obtenida por el alumno. Entonces, ¿dónde encontramos la fuente de documentación, rúbrica y todos los recursos que necesitamos? Cada área de la clínica va a disponer de una carpeta instructivo donde le facilitarán una serie de revistas, libros y recursos electrónicos confiables para la búsqueda de literatura correspondiente, así como también la rúbrica y hoja de evaluación de los procedimientos clínicos simulados en el área y el del seminario multidisciplinario. Esa rúbrica es común a todas las áreas. Nosotros en prótesis creamos el repositorio ProStunfo. Ese repositorio está en formato de una página de internet y ahí el alumno tiene acceso a libros, artículos de revista, presentaciones y videos que van a ser de gran uso e importancia para nosotros los docentes y para los alumnos. Todo va a estar ahí, simple y llanamente usted tiene que ir al repositorio e enseñarle al alumno dónde está. Les recomiendo que inmediatamente ustedes escuchen esta presentación, pues ingresen al site para que lo analicen y si tienen algún documento, video, artículo o presentación que quisieran utilizar, pues nos las hagan llegar, nos las compartan por Drive y uno de nosotros del equipo, pues simple y llanamente le colgará ese recurso para que lo tenga de fácil acceso durante todo el cuatrimestre. Vale señalar que ese repositorio solamente va a funcionar a personas que tengan correo UMPU. Las rúbricas, en cambio, van a estar disponibles en Google Drive. Ese Drive va a estar creado por la dirección, una carpeta por alumno. Y en esa carpeta va a haber la llamada clínica integral remota, va a haber una carpeta por clínica y dentro de esta una carpeta por estudiante. Cada área dentro de la carpeta del estudiante va a tener un folder y también va a estar ahí una hoja de evolución del paciente, la hoja del contenido para la presentación del seminario multidisciplinario y la plantilla de PowerPoint con la hoja de evaluación para montar el seminario interdisciplinario. Prótesis creó la rúbrica en un formato Excel para agregar en la carpeta del área, de cada folder del estudiante. O sea, ya esa rúbrica está lista y simple y llanamente usted va a asignar la puntuación y la plantilla se calcula por sí sola, que no tenemos que sumar siquiera. Aquí más o menos yo le presento cómo va a ser, cómo vamos a ver esto en la pantalla. ¿Ven? Carpeta clínica integral remota, las carpetas de clínica están de la clínica 1 a la 7. Nosotros por suerte en prótesis no hay requisito de prótesis en clínica 2, o sea que no vamos a ver estudiantes de clínica 2. Cada clínica tiene la carpeta del alumno. En la carpeta de cada alumno vamos a observar que van a estar la hoja de evaluación del seminario multidisciplinario, la plantilla de la presentación y la hoja de evolución, además del instructivo y una carpeta por área.
Dentro de cada carpeta por área hay un instructivo para hacer las actividades de esa área. Y está el formato de evaluación que el alumno solamente puede ver y no editar. Como les decía, dentro de los folders de cada área debe de haber mínimo 2 carpetas. Una carpeta de evaluación y otra para el trabajo del alumno. La carpeta de evaluación estarán los documentos de evaluación, es decir, con sus rúbricas, que solo podrá modificar el profesor y el estudiante podrá ver. El de los trabajos realizados, donde el estudiante subirá los trabajos realizados a ese paciente por el área que le corresponda. Entonces, hablamos de portafolio y es importante decir qué es eso. El portafolio es un elemento educativo que tiene como propósito construir o proveer de evidencia a los evaluadores de la experiencia, la educación, el desarrollo personal y profesional adquiridos en la formación de un odontólogo. Permite al estudiante identificar sus áreas débiles y recurrir a él como un refuerzo de esas experiencias. Es decir, nosotros vamos a ver que el alumno va a registrar experiencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y la idea de este portafolio es que se logre integrar el aprendizaje a través de él. Además, esta fomenta el pensamiento crítico. A través de la búsqueda de literatura y el contraste de las evidencias, pues se le da al alumno el protagonismo, el poder de decisión y el rol del alumno cambia. Cambia en el sentido de que él es que él tiene la responsabilidad del éxito o fracaso del caso. Y el docente pasa a ser un mentor, un consejero y orientador de las decisiones que él toma. En el portafolio, entonces, a manera de síntesis, se va a integrar las sesiones virtuales que vamos a tener con el alumno cara a cara a través de Google Meet o del chat. La planificación docente, es decir, los sílabos que vamos a utilizar para guiarnos a las actividades diarias que vamos a tener con el alumno, el repositorio y las rúbricas de evaluación. ¿Con qué recurso entonces el área de prótesis cuenta? Se optó, en vez de usar la plataforma de Moodle de nuestra universidad, que a veces da muchos errores, utilizaremos los recursos de la plataforma G Suite o Suite de Google. Cada recurso se utilizará para las estrategias seleccionadas para la clínica integral remota. Estas estrategias se desarrollaron basadas en una encuesta que hicimos hace unos días a nuestro equipo docente, donde la conclusión en la que se llegaron fue que las habilidades con respecto a recursos de tecnología estaban en un nivel medio. Entonces, estas estrategias están al nivel de todos nosotros. Algunos la dominan muchísimo más que otros, pero dentro de las actividades que vamos a realizar tenemos un curso tipo MOOC, es decir, a tiempo propio, asincrónico, para que el docente que tenga dudas pues tome ese curso a base de tutoriales y después se coordine un encuentro para practicar cómo utilizar estas herramientas a través de sesiones cara a cara con uno de nosotros del equipo que trabajamos en esta planificación. Pero el recurso de Google Drive se va a utilizar para trabajo colaborativo, la rúbrica de la evaluación, la presentación de casos y la construcción del reporte de casos. A través de Google Meet o Hangouts vamos a hacer el trabajo cara a cara con los alumnos, es decir, a través de sesiones virtuales, el chat en línea y la interconsulta con profesores de otras áreas. Y el Google Site o la página de Google nos va a servir a nosotros como la plataforma para colgar el repositorio. Así se ve Google Drive y así va a ser la carpeta de cada uno de nuestros alumnos por área. Nosotros vamos a utilizar esta herramienta para fomentar el trabajo colaborativo entre docente y alumno a través de documentos y presentaciones de manera sincrónica con almacenaje en la nube. La plataforma Google Meet nos va a permitir realizar videollamadas, llamadas telefónicas y mensajería instantánea, como lo pueden ver en la pantalla, para mantener la comunicación directa con el alumno en las sesiones de clínica remota. El repositorio virtual, aquí lo pueden ver un poquito más detallado, que es con uso exclusivo del correo institucional para el acceso a libros, artículos de investigación, tutoriales y conferencias necesarias para la docencia. Por ejemplo, cada área va a tener su página y en esa página va a tener los libros, artículos y tutoriales a un clic de distancia.
como por ejemplo aquí se puede ver de prótesis parcial fija convencional, el libro de prótesis fija de Luis Pegoraro, el alumno da un clic y le va a aparecer el PDF en la pantalla, al igual con cualquier artículo y cualquier video que tenga enlace directo a YouTube. Este es el instructivo que vamos a facilitar a los alumnos, que es el instructivo de reporte de caso. Está hecho basado en el libro Rehabilitación Protésica, tomo 3, de Giulio Preti, que tiene una serie de casos que nosotros también podemos utilizar para guiar a los alumnos, y describe que estos son los aspectos que el alumno va a desarrollar durante el transcurso del cuatrimestre, enfocándose en los protocolos de tratamiento que sean detallados y con una buena referencia bibliográfica. La planificación docente de las actividades van a estar plasmadas a través del mismo formato institucional del sílabo, que ya conocemos del diplomado de allá de la UNFU, redactando la planificación en base a la complicación de caso o en base al área en específico, y esta, por supuesto, admite variaciones de acuerdo a la habilidad del docente o a la preferencia del docente. Es decir, ustedes tienen una guía ahí básica, y a partir de ahí ustedes pueden irse al cielo si quieren, pero todo esto tienen que irlo reportando si existe alguna variación o cualquier inconveniente para poder brindar la asistencia por parte de la dirección. Entonces, les voy a poner un ejemplo de realmente cómo va a ser nuestro día en clínica. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por ejemplo, lunes en la mañana me llega la hora de comenzar clínica. Al comenzar clínica, a las 9, llega el alumno en una conferencia que yo inicié en Google Meet. En ese momento conversamos. Usted puede tener un alumno o varios alumnos para pasar lista, y en esa conferencia usted puede ir asignando las actividades que va a hacer cada alumno durante esas 3 horas de clínica. Todo el trabajo que se haga en la clínica virtual tiene que ser en la tanda que se le asignó. Es decir, que usted tiene que planificar lo que va a hacer con el alumno ese día en esas 3 horas. O sea, los alumnos de clínica, su trabajo es en el horario de clínica, no podemos dejar tarea, todo tiene que hacerse ahí. Se recomienda que se inicie la conversación entre el alumno y el docente, y el alumno recapitule lo que hizo, por ejemplo, en la cita anterior y qué va a hacer ese día, igual que como hacemos nosotros en clínica. El docente entonces revisa el sílabo, antes revisábamos el paciente y lo chequeábamos, ahora vamos a revisar el sílabo y vamos a discutir con el alumno qué él va a hacer. Mira, ¿qué tú vas a hacer? Entonces nos vamos a manejar este paso de esta manera o de otra manera, con esta estrategia o con la otra, o hay un video o hay un libro o hay un artículo en el repositorio que creo que para tu caso va a ser oportuno. Imaginémonos que el alumno llegó a la semana 4, ya después de la etapa de diagnóstico, y el alumno dice, bueno, hoy toca impresión primaria y modelo de estudio. Bueno, el docente va al sílabo, verifica las competencias que se van a desarrollar ese día, cuáles son las estrategias y qué recursos tiene. Y le dice al alumno, bueno, hoy entonces lo que vamos a hacer es una revisión de literatura en técnica de toma de impresión. De acuerdo a tu caso, ¿cuál es la técnica de impresión que tú puedes usar? ¿Qué materiales puedes usar? Y todas estas preguntas van a partir de las rúbricas. La rúbrica les va a servir a ustedes también como una guía para hacer las preguntas, para poner las actividades que se van a realizar en esa sesión de clínica. Entonces, en base a esa rúbrica, vamos a evaluar al alumno. Y al final, entonces, después que se asigne esa actividad, se le va a dar un tiempo al alumno para que la complete. Usted puede terminar ahí la videoconferencia, pero debe de estar en chat disponible por si el alumno tiene algún problema o alguna inquietud. También usted es libre de elegir su tiempo, pero durante ese tiempo usted debe de garantizar que usted está trabajando y que el alumno está trabajando. Pues por eso, durante esa sesión de 3 horas, es prudente que se vaya conversando con el alumno de manera periódica para ver si está realmente haciendo la actividad. Igual, esa actividad la va a hacer en línea, en la nube, y usted va a abrir el mismo documento también y usted va a ver en la pantalla
como el alumno lo que va escribiendo y lo que va haciendo. Al final de cada encuentro, una hora, hora y media, lo que usted entienda pertinente de acuerdo a la actividad que usted le asignó, se va a abrir otra videoconferencia por Google Meet para discutir con el alumno la actividad que se realizó y evaluarle. Y ahí terminó su sesión de clínica. Después de que usted termina con el alumno, usted debe de asentar el procedimiento realizado en la hoja de evolución y posteriormente hacer un reporte a la coordinación de clínica de las actividades que se hicieron ese día. Esa es la manera que tenemos nosotros de reportarle a la universidad que el trabajo del día se realizó y nos puedan pagar sin ningún inconveniente. Resalto que la actividad debe aportar al reporte de caso final del área, es decir, tienen que ser actividades para ir construyéndole en el alumno conocimiento, que vaya a ayudarlo a esa presentación final. El docente es libre de escoger la estrategia con la que se sienta más cómodo para desarrollar el contenido. Si el docente entiende que lo que tiene que ponerle un cuestionario al alumno y que el alumno se lo va a responder oral, esa es la estrategia ideal para ese docente. Si el docente entiende que ese día no hay que revisar literatura y que es mejor que hagan un conversatorio basado en su experiencia como clínico, pues esa es la estrategia ideal para esa cita, que es una de las fortalezas de nuestra área, que la mayoría de los docentes pues tienen mucha experiencia clínica. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que puntualizar todos nosotros. Analizarnos a nosotros mismos y definir en qué soy mejor y en qué soy más débil. Y en lo que soy mejor es lo que tengo que potencializar como mi aporte a esta clínica integral remota. Este es el formulario que va a estar en el folder del estudiante de cada estudiante, y se va a redactar ese día el procedimiento realizado. Este formulario de evolución es único por paciente, no es por área. O sea, va a estar al final, va a estar al principio en la carpeta general del alumno. El resumen de actividades que le van a enviar a nuestro coordinador, cada docente debe de diariamente reportar las actividades a su coordinador, enviando un reporte que diga la fecha, día, tanda, horario de inicio, horario de finalización. La asistencia de los alumnos, cómo fue, la estrategia usada ese día, el alumno o los alumnos que atendió ese día, y reportar también si existió algún inconveniente para trabajar y qué alternativa se usó para impartir la docencia. En caso de que no pudo dar la clase en el horario, usted tiene que coordinar con él o los alumnos la reposición y lo informa al coordinador. Eso se resume básicamente en el trabajo que nosotros vamos a hacer durante este cuatrimestre, mayo-agosto, especial debido a la pandemia del COVID.